sintonía de Radio Popular, Herri Ratia, y hoy nuestro invitado, como hemos anunciado, es Juancho López de Uralde. Él es coordinador federal de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos. Juancho, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon. Bueno, Juancho, estamos con una polémica que además, pues bueno, una polémica. Estamos con una historia basada en una tergiversación que está sirviendo incluso para arrancar campañas electorales en algunas comunidades. Hablamos del tema de la ganadería. Bueno, en primer lugar, ¿tiene o no tiene razón el ministro de Consumo, Alberto Garzón? El ministro de Consumo, Alberto Garzón, lo que ha hecho ha sido exponer unos hechos que básicamente yo creo que todos estamos de acuerdo, y especialmente las personas que conocen y que viven cerca de lo que se vienen a llamar las macrogranjas, ¿no? Que son pues una evolución desde nuestro punto de vista negativa de la ganadería, de pequeñas y medianas explotaciones, hacia grandes explotaciones que tienen unos impactos ambientales, sociales y económicos muy muy importantes. Entonces el ministro de Consumo lo que ha hecho ha sido apuntar hacia esa situación, una situación que, por cierto, preocupa en muchos países europeos. Incluso el ministerio en Holanda se ha creado un ministerio específico para abordar los problemas de las macrogranjas, y por lo tanto lo que se está haciendo es una manipulación por parte fundamentalmente de la derecha para tratar de comenzar la campaña electoral en Castilla y León desde una posición de ventaja, ¿no? Aunque yo tengo dudas de que eso pueda ser así finalmente. ¿Y no le sorprende, por ejemplo, que organizaciones como la UPA, una organización de pequeños y medianos agricultores o ganaderos, salga también manifestándose contra el ministro, pidiendo su dimisión, cuando ellos mismos habían estado en Bruselas pidiendo que se eliminaran las macrogranjas? Sí, nos sorprende y nos escandaliza, la verdad. Nos escandaliza muchísimo que las organizaciones agrarias se hayan puesto al servicio de estas macroempresas, que realmente a quien más perjudican precisamente es a los pequeños y medianos ganaderos, ¿no? Porque está estudiadísimo que estas macrogranjas están teniendo un coste en términos de empleo y en términos de explotaciones. Según datos del propio Ministerio de Agricultura, solamente en la última década en España se han cerrado 21.000 pequeñas y medianas explotaciones de porcino, que están siendo sustituidas, como digo, por estas macrogranjas que generan enormes impactos medioambientales, digamos que crean unas condiciones de vida muy incómodas en el mundo rural, por los olores, por la generación de purines, de residuos que luego se vierten en el medio ambiente y contaminan las aguas subterráneas, y que además realmente en muchas ocasiones han contado y cuentan con la oposición de las organizaciones agrarias. Por lo tanto, la verdad es que nos parece que no entendemos cómo se suman a una campaña meramente política, y que lo que busca simplemente es, como he dicho, el generar una posición de ventaja para el Partido Popular en unas elecciones, aunque yo creo, insisto, que quizás no le salga tan bien la jugada, porque todo a lo largo y ancho de Castilla y León hay decenas de plataformas ciudadanas y vecinales que se están tratando de frenar, la ubicación de estas macrogranjas, que realmente creo que no cuentan con demasiado respaldo en el mundo rural, ¿no? Que es lo que ellos una y otra vez alegan que dicen defender. Nosotros creemos que lo están agrediendo. De todas formas, también se han sumado, ¿no?, a esas críticas incluso presidentes autonómicos del Partido Socialista. Ustedes comparten con el Partido Socialista además gobierno, lo que quiere decir que han salido desde el otro lado, desde su socio, han salido además representantes significados, precisamente, o significativos, precisamente arremetiendo contra el ministro, ¿no? Sí, realmente es un poco cansino, ¿no? Porque esta polémica surge porque son palabras de un ministro de Unidas Podemos, pero estos propios presidentes autonómicos que critican a Alberto Garzón, como el caso de Castilla-La Mancha, el señor Paje, en Castilla-La Mancha se ha decretado precisamente una moratoria contra las macrogranjas, entonces llama la atención, ¿no? O en el caso de Aragón, donde también el Parlamento aragonés ha aprobado una ley que trata de poner coto a las macrogranjas, porque realmente hay una unanimidad, es decir, no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de hechos, es decir, que las grandes granjas ganaderas tienen impactos ambientales graves es evidente,
que generan un malestar en la población rural donde se ubican también. No hay más que ver el caso de Noviercas en Soria y bueno, la enorme oposición que está generando, que tienen enormes consumos de recursos como consumos de agua y que los impactos sociales son negativos. Es decir, es que realmente está estudiado el número de granjas que se cierran, de pequeñas y medianas granjas que se cierran debido a la competencia que les hacen estas grandes granjas. Por lo tanto, estamos hablando de algo que realmente en el mundo rural es muy conocido, por las organizaciones agrarias es muy conocido, y que esas comunidades autónomas precisamente han legislado en contra, ¿no? Entonces, bueno, ya es, como digo, es cansino que por ser un ministro o una ministra de Unidas Podemos, pues parece que todo vale, ¿no?, contra nosotros. Bueno, aquí, desde luego, en Euskadi parece que ese problema de las macrogranjas no lo tenemos, ¿no? O al menos no es algo que esté, digamos, puesto sobre la mesa en estos momentos. Sí que es cierto que en otros lugares, por ejemplo, podríamos hablar del propio Aragón con un 30% de las aguas contaminadas como consecuencia de las macrogranjas, o podríamos ir al Mar Menor viendo las grandes instalaciones porcinas y la responsabilidad que tienen también en lo que es la contaminación de las aguas, ¿no? Bueno, efectivamente, en el caso de Euskadi el modelo sigue manteniendo más bien pequeñas explotaciones, pero, por ejemplo, la macrogranja de Noviercas en Soria es una empresa de capital navarro, por lo tanto, tampoco es que estemos hablando de algo que sea totalmente ajeno, ¿no? Porque bueno, pues realmente está ahí y es una problemática que está afectando por todos lados, ¿no? El caso de Noviercas es una macrogranja que se quiere instalar para más de 20.000 vacas para producir queso y que realmente, bueno, pues en este momento está parada porque la propia Confederación Hidrográfica del Duero pues ha pedido que no le va a dar la concesión de agua que necesita, ¿no? Pero bueno, la cuestión está ahí y bueno, pues yo creo que ningún territorio puede estar ajeno a esta situación porque afecta lo que afecta finalmente es a todo el sector, ¿no? Y afecta perjudicialmente a todo el sector. Es decir, si estás creando las condiciones para producir de una manera muy barata, para producir carne de una manera muy barata, lo que haces es inviable el que otro tipo de explotaciones pues puedan salir adelante, ¿no? Más pequeñas, explotaciones familiares que bueno, pues que a lo mejor tienen un coste mayor por kilo de carne producido y por lo tanto les cuesta competir. En este caso, Juancho, cuando hablamos de macrogranjas, para hacernos una idea, estas son, por ejemplo, reses, vacas que no tocan, terreno ni por asomo, ¿no? Porque 20.000 me imagino que no hay extensión que las pueda cubrir. Estamos hablando de que están estabuladas todas metidas en un gran pabellón. Claro, indudablemente. Y o sea, eso es lo que llamamos maltrato luego, el maltrato animal, ¿no? Evidentemente, claro. Bueno, y además hay otro factor del que tampoco se habla, pero que también es importante, y es la alimentación, ¿no? Porque esta alimentación en estas granjas pues tiene que ser necesariamente por piensos, porque en la ganadería extensiva, si pensamos, por ejemplo, en el caso de, pues yo qué sé, las granjas de cerdo ibérico, en las dehesas extremeñas, que son extensivas, el cerdo se alimenta fundamentalmente de la bellota, y eso pues lógicamente tiene un impacto en la calidad de la carne. En este caso estamos hablando de piensos, en muchos casos basados o que tienen una parte por ejemplo, de soja que se importa fundamentalmente de Brasil y que tiene una implicación directa con la destrucción de la selva amazónica. Es decir, que esos cultivos de soja se ubican en zonas clareadas de las selvas, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de impactos a todos los niveles, ¿no? Por eso cuando se habla de la polémica y tal, pues es que realmente esto que decimos son hechos. España es el segundo país en importación de soja procedente de la selva amazónica, el segundo país de la Unión Europea, ¿no? Esto nos da una idea del conjunto, ¿no? Del conjunto de los problemas que este tipo de explotaciones tienen y que se enfrentan, como digo, a las explotaciones extensivas, que a lo mejor pues pueden ser, como digo, el kilo de carne puede ser más costoso, pero sin embargo tiene una mayor calidad y por supuesto está en un sistema más equilibrado con el medio ambiente, y esto es lo que ha venido a decir el ministro de Consumo. Por lo tanto, creo que, insisto en ello, es una polémica artificial que solo busca pues tratar de implantar un discurso que está haciendo la derecha, que a mí me parece que desgraciadamente pues está siendo eficaz, en el sentido de que ellos se presentan como los defensores del mundo rural y tal, ¿no? Cuando esto, ya digo que
para el mundo rural es un lastre y no es una ayuda. Bueno, y luego hay otros aspectos también cuando hablamos de medio ambiente que deberíamos observar, ¿no? Viendo los movimientos que ahora mismo hay en Europa, y no me refiero ya a este tema de las macrogranjas, sino al tema de las nucleares y del gas, que ese es otro capítulo en el que ahora mismo pues estamos confundidos, porque se les quiere colgar una etiqueta verde, como, digamos, fuentes de energía de transición hacia las energías renovables. Y aparte estamos hablando de que un ministro estaba hablando precisamente el otro día de billones para invertir todavía en ese aspecto, en nucleares. Sí, esto es un desastre. Es un desastre porque realmente de culminarse esta calificación como energías verdes del gas y de la nuclear, pues echaría al traste toda la política digamos energética de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que este proceso surge de lo que se llama el programa de Fit for 55, que es el programa de cumplimiento de ese 55% de reducción de las emisiones que se ha comprometido la Unión Europea, ¿no? Y de alguna manera dirige los fondos y las inversiones hacia dónde deben ir para cumplir con ese programa, ¿no? Claro, si la misma Unión Europea está diciendo, oiga, invierta usted en nuclear, invierta usted en gas, pues realmente lo que nos está diciendo es que no cree en su propio programa, porque está desviando los fondos que deberían ir a las energías limpias, a las energías renovables, a la acumulación de energía, lo está desviando a formas de energía que todos sabemos que son sucias. Es decir, por más que se empeñe el lobby nuclear en decir que la nuclear es verde, todo el mundo sabe que la energía nuclear no es verde por muchos motivos, ¿no? Por la generación de residuos radiactivos, por la inseguridad. En fin, tiene todo un montón de problemas que son de sobra conocidos y por cierto, en Euskadi conocemos muy bien y que han sido debatidos durante mucho tiempo, porque entre otras cosas es que fue antes de ayer cuando se cerró la central nuclear de Garoña, ¿no? Por lo tanto, es un debate que todavía está muy vivo y es muy... La gente lo conoce muy bien, ¿no? ¿Esto tiene que ver con los lobbies precisamente energéticos? Sin lugar a dudas, esto es consecuencia, es una victoria de los lobbies energéticos, especialmente del lobby nuclear y del lobby del gas, que bueno, pues están ahí siempre detrás tratando de, esto ya lo decíamos con la COP26, ¿no? Como la presencia, la delegación más importante había sido la de los lobbies energéticos, ¿no? Que tenían más de 500 delegados representados en la cumbre del clima, ¿no? Es decir, su presencia es permanente, más o menos silenciosa, no se ve, pero está ahí constantemente tratando de impedir avances que vayan en la línea de ese cambio hacia una transición energética verde, una transición limpia, ¿no? Yo realmente creo que sería un desastre, porque, como digo, echaría al traste la política contra el cambio climático de la Unión Europea, y además realmente creo que, honestamente, no serviría para reducir las emisiones, puesto que la energía nuclear, entre otras cosas, en primer lugar es muy cara, y en segundo lugar los plazos que se manejan son muy largos. Por ejemplo, la última central nuclear abierta en Europa, la central de Flamanville 3, tenía que haber entrado en funcionamiento en 2012 y estamos en 2022 y todavía estamos a la espera, ¿no? Y aparte que los costes presupuestados en 3.000 millones de euros se han ido a 16.000 millones y todavía subiendo, ¿no? Esta es la realidad de la energía nuclear. No es solo peligrosa, no solo genera residuos radiactivos, sino que además es la forma más cara de calentar agua. Bueno, y que siempre necesitan apoyo del erario público, digo, para lanzar el proyecto adelante, ¿no? Efectivamente, esta es otra paradoja, ¿no? O sea, porque no hay ningún sector privado que se dedique, que quiera meterse solamente y exclusivamente en ello, claro, y hacer una inversión exclusiva. De hecho, desde el año 1997 está liberalizada la construcción de plantas energéticas, es decir, que cualquiera puede poner sobre la mesa un proyecto nuclear, y sin embargo nadie lo ha hecho. Y si no lo han hecho es porque efectivamente no es rentable la energía nuclear. Solo es viable con el apoyo de dinero público, por el enorme coste que tiene, ¿no? Por eso en Francia, que es el país más nuclearizado de Europa, la propietaria de las centrales nucleares es una empresa pública, ¿no? Esto es una paradoja, ¿no? Que aquellos que precisamente son más liberales y más contrarios a la presencia pública en el sector energético, sin embargo son los que más defienden la nuclear, aun sabiendo
que no puede funcionar sin apoyo público. Bueno, pero lo cierto es que han encontrado mucho predicamento. En Francia es evidente que lo van a encontrar, sobre todo en lo que es todo lo que tiene que ver con las nucleares. El problema que tiene el norte de Europa con el gas también empieza a hacer que algunos países sean permeables a esa iniciativa de Bruselas, y luego nos encontramos con que dentro de muchos otros países, España por ejemplo, ayer mismo era Pablo Casado el que estaba abogando, ¿no?, y reprochándole al gobierno de Sánchez que no reconozca la nuclear o el gas como unas energías de transición, como energías verdes. Sí, pero esto es una absoluta aberración, porque realmente más allá de lo que cada uno piense sobre las centrales nucleares, en España no se van a producir inversiones en centrales nucleares porque no hay absolutamente ningún plan en este sentido, y por eso llama la atención que, digamos, un líder político español defienda las centrales nucleares cuando lo que tiene que defender precisamente es que esos fondos vayan allí donde España va a invertir, que es en energías renovables. Por lo tanto, lo que está haciendo una vez más es, desde mi punto de vista, desde luego, meter la pata y defender intereses de otros países. No es el interés de España defender las nucleares en Europa, porque, como digo, de lo que estamos hablando es a dónde van a ir los fondos. En España no hay ningún proyecto nuclear y, por lo tanto, lo que nos interesa es que los fondos vayan a las energías renovables, independientemente de lo que pensemos de cada forma de producción energética. Es decir, esto es un tema ya de interés económico puro de nuestro país. Es decir, es que no hay proyectos nucleares ni los va a haber. Lo que somos conscientes es que hace falta una energía de transición, pero otra cosa es etiquetarla de un modo u otro y permitir inversiones de esas características, ¿no? Evidentemente, pero eso no califica a una energía como verde. Eso simplemente la califica como mal menor, que es una enorme diferencia, ¿no? Es decir, tú puedes necesitar durante unos ciertos años en este proceso de transición unas ciertas formas de producción energética, pero eso no las hace favorables, las hace simplemente necesarias durante un periodo que esperemos que sea lo más corto posible, y por eso también es tan importante invertir en acumulación, ¿no?, que es en este momento, digamos, el punto más frágil del modelo 100% renovable, ¿no? Donde acumulamos la energía, es ahí donde necesitamos investigar y donde necesitamos desarrollar pues nuevas tecnologías, como puede ser el hidrógeno, como puede ser el bombeo, o en fin, las distintas tecnologías que existen para la acumulación de energía creada o generada desde fuentes renovables. Bueno, lo único que si se abre esta vía, la que Bruselas pretende, bueno, la Comisión Europea, voy a ser más preciso, ¿no?, porque es una propuesta en la Comisión Europea que habrá que discutir, lógicamente, pues ahí entraríamos en un terreno muy pantanoso. Y lo curioso es que esto viene, porque creo que la última vez que hablamos estaba en Glasgow, además, ¿no, Juancho? Pues resulta que, claro, esto surge después de otra vez otro consenso generalizado por la apuesta verde real sobre energía renovable, ¿no? Es una cosa muy curiosa que pasa justo después. Se cierra como si ya hubiésemos pasado capítulo, ¿no? Sí, bueno, está muy vinculado, ¿no?, al programa de la Unión Europea. La Unión Europea se marca un programa ambicioso de reducción de las emisiones al 55%, pero como se suele decir, el diablo está en la letra pequeña, ¿no? Y si no se explica dónde se va a invertir y cómo se van a producir esas reducciones, pues luego surgen estas cosas, ¿no? Yo realmente, más allá del interés, en el caso de la nuclear, del interés de Francia, que tampoco es un interés puramente energético, es un interés estratégico y también militar, esto hay que recordarlo. Las nucleares no son interesantes para la Unión Europea y desde luego para España, ¿no? Entonces, realmente espero que finalmente este proyecto, este documento, que todavía es un documento de la Comisión Europea, pues no cuente con el respaldo ni del Parlamento Europeo ni de los gobiernos y no pueda ir adelante, porque si fuera adelante sería pues prácticamente el final del compromiso europeo en la lucha climática. Pues Juancho López Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, diputado de Unidas Podemos, gracias por estar esta mañana con nosotros y estaremos expectantes y ya veremos dónde nos llevan todas estas discusiones. Pues me temo que vamos a seguir con ellas, ¿no? Porque realmente detrás hay un poco siempre lo mismo, ¿no? Un interés económico de beneficios a corto plazo, pero realmente dejando de lado el interés de la mayoría. Y esto es lo que es, tanto de las macrogranjas como de estas fuentes energéticas. Pues Juancho, eskerrik asko. Buen día. Sí, agur. Agur.